Emprendedores RD. Originalmente soy médico psiquiatra y neurólogo. Tengo un doctorado en ciencias por la Universidad de Londres en psicología de la educación. Hay gente que quiere emprender pero no sabe para lo que es bueno. ¿Cómo una persona logra identificar sus talentos para sacarle provecho? No, eso no es cierto. O sea, todo el mundo sabe desde niño qué es lo que le gusta en la vida. Y como emprendedor tienes que ser tú mismo. O sea, no tiene ningún sentido si los demás tienen lo mismo que tú y lo están haciendo bien. ¿Qué sentido tiene que tú hagas lo mismo que el resto? ¿En qué te vas a distinguir? ¿Cómo un emprendedor puede manejar el estrés desde un aspecto espiritual? Necesitas de la tormenta. El emprendedor necesita una sacudida ocasional de vez en cuando, porque eso es lo que le hace moverse hacia adelante. ¿Cómo un emprendedor, Ángel, puede desarrollar más esa intuición para tomar buenas decisiones? Tienen que usarla. O sea, la intuición no es algo que tú tengas que desarrollar, ¿no? Emprendedores RD. Bienvenidos amigos a su canal del emprendimiento Emprendedores RD con Fernando Jerez. Y hoy, desde la Fundación 1 a 1, tenemos un programa especial con nuestro multifacético e intelectual Ángel Luis Fernández, doctor en ciencias, que nos estará contando todo sobre el conectarse con el yo emprendedor y sobre la intuición. Y esta es la forma. Bien amigos, y nos encontramos con el doctor Ángel Luis Fernández, quien es doctor en ciencias. Pero antes queremos recordarles que estamos siendo transmitidos todos los sábados a las 7 de la noche por el canal 106 de Claro TV, Al Tanto TV, el canal de los emprendedores, con una repetición los martes a las 8 de la noche por el mismo canal. Suscríbanse a nuestro canal Emprendedores RD con Fernando Jerez, quienes estrenamos el programa los sábados a las 9 de la mañana. Ahora sí, Ángel, bienvenido a Emprendedores RD. ¿Qué tal? Un placer estar contigo otra vez. No, para mí es el honor, porque digo yo, en todo proyecto que hago tengo que tener a un buen amigo como Ángel Luis que forme parte de él. Ya sabes que siempre a disposición. Y además hay una conexión especial entre nosotros desde hace muchos años que se ha mantenido imperturbable, ¿no? Lo cual es importante, por lo menos para mí. Y con Ángel Luis vamos a tratar un tema que es muy importante para una persona emprendedora, que es cómo identifica ese yo emprendedor, cómo conecta con ese potencial que desconoce para poder sacar provecho en su vida. Pero antes de eso, Ángel, quisiéramos saber escuetamente sobre su vida, porque yo sé que es bien conocido, pero siempre aparece una que otra persona que lo está viendo por primera vez. ¿Qué aspectos quieres que destaque de mi vida? ¿De dónde viene? ¿A qué se especializa? Bueno, pues yo soy originalmente, ahora soy dominicano, porque me he hecho dominicano, tengo cédula y pasaporte, ¿no? Pero soy originalmente español, eh, pero he vivido en muchos sitios. He vivido en España, mis padres fueron emigrantes en los Estados Unidos y por lo tanto he vivido también en Nueva York mucho tiempo. He vivido en Inglaterra, he vivido en Suiza, o sea, he estado por muchas partes, ¿no? Y originalmente soy médico psiquiatra y neurólogo, y tú has dicho doctor en ciencias, que es así. O sea, tengo un doctorado en ciencias por la Universidad de Londres en psicología de la educación. Lo que pasa es que ellos le llaman doctor en ciencias, lo cual no significa que sea ciencias exactamente, sino que soy doctor en psicología de la educación. Y bueno, paralelamente en los Estados Unidos soy economista y tengo una licenciatura y una maestría en dirección y administración de empresas, ¿no? O sea, esto es un poco como la base de sustentación de lo que yo he venido haciendo en mi vida, ¿no? Ha habido una parte interesante en la que he sido diplomático también, he formado parte del engranaje de Naciones Unidas, he presidido en Ginebra el Consejo Mundial de la Educación y también he presidido la UNICEF. Y luego, pues en un momento dado, me he venido aquí a Santo Domingo por circunstancias que, bueno, no procede enumerar ahora. Y
Y en este momento, pues me encuentras en la Fundación Uno a Uno, que presido en este momento, ¿no? Y que es una institución transnacional que tiene personalidad jurídico-legal en 7 países diferentes y delegaciones en 24 países más. Y se dedica básicamente pues, a la promoción de los valores humanos fundamentales, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos. Bueno, ya puede ver todo el público con qué calibre de persona contamos en esta ocasión. Y quiero agradecer a Ángel Luis que en numerosas ocasiones nos ha cedido los espacios de la Fundación Uno a Uno para hacer entrevistas a personas que no tienen todavía local, y realmente Ángel siempre ha sido una persona que le da la mano amiga cuando uno la necesita. Muchas gracias, Ángel. Un placer, Fernando, siempre. Ángel, ¿cómo un emprendedor logra conectar con el propósito de su vida y lograr alinearlo para elaborar un negocio? Yo pienso que el propósito de la vida de cada uno es justamente hacer aquello que siempre te ha gustado. O sea, que te ha gustado desde niño, ¿no? Esto se viene arrastrando, ¿no? Y después hay una situación que se presenta siempre y es que tú tienes que intentar colmar tus sueños, tus ilusiones, tus aspiraciones, ¿no? Eso es un poco lo que te conduce. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace mediante el ejercicio constante de la fuerza de la voluntad, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues se ejecuta también siguiendo los preceptos de la intuición. O sea, es la intuición la que te va iluminando el camino, la que te va diciendo en cada momento, pues debes ir por ahí. O sea, ese es tu GPS, ¿no? Y el resto, pues es justamente la capacidad de iniciativa que tengas tú y que tiene que ver con eso, con la fuerza de tu voluntad, ¿no? Asumiendo también algunos aspectos que son cruciales, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tendría que referirme al concepto de progreso. Estamos hablando de uno quiere progresar, pero ¿qué es el progreso en sí? Pues el progreso es una especie de vector, como dirían los físicos, ¿no? Es un vector que parte de una base de sustentación que está compuesta por el error, la equivocación y el fracaso. O sea, sin error, equivocación y fracaso no hay manera de emprender, no hay manera de llegar a la meta. Entonces el término, el verbo progresar o el sustantivo de progreso nace de esa plataforma del error, la equivocación y el fracaso y conduce a una utopía. Una utopía se supone que tú no puedes, es algo inalcanzable, lejos de ti y demás, pero al final resulta siempre lo mismo, que el error, la equivocación y el fracaso fueron las lecciones, lo más importante que has tenido. O sea, si hay algo que en esa singladura del emprendedor deba considerar es cuántos errores, equivocaciones y fracasos ha tenido. Ese es el patrimonio, es la base. Sin eso no es posible progresar. Y la utopía, aquello a lo que no se podía llegar por definición, que estaba lejos, resulta que después la sobrepasas, pasas la utopía. Entonces dice, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estaba yo parado? ¿No? Y entonces también se presenta esa situación, ¿no? De que error, equivocación, fracaso, que eran considerados pues aspectos peyorativos, o sea, aspectos que no se debían considerar, porque eso era justamente lo que te impedía progresar, y no, es todo lo contrario. O sea, sin error, equivocación, fracaso, no hay progreso, ¿no? Entonces, ese espíritu emprendedor parte de ahí, de que consideres eso como aditamentos imprescindibles. O sea, sin eso no hay manera de salir adelante. Eso significa que tú lo intentas una y otra vez, que encuentras obstáculos en el camino, demasiadas piedras, pero bueno, como decía Concepción Arenal, esa importante, posiblemente la poetisa más importante que ha dado la lengua española, y decía, hay que tener cuidado porque no es más grande el ser humano que no haya caído nunca. El más grande es justo aquella que habiendo caído se levanta y sigue andando. Ese es el grande. Entonces, esta es la cuestión, o sea, hay que considerar esos factores, esas piedras del camino que aquí llaman error, equivocación, fracaso, como algo imprescindible, como algo fundamental en todo esto, ¿no? Entonces, sin fracaso y errores no hay No hay éxito. progreso. Categóricamente te lo digo.
he escrito, algunos de mis libros tratan ese tema, ¿no? Tratan ese Ok. tema. Y luego también tener tu propia iniciativa, tu propio sello distintivo, ¿verdad? Justamente me has pillado en un momento en que estoy a punto de sacar un artículo, sale hoy, o sea, después de esta entrevista, donde hablo de las comparaciones. Tú tienes que ir por tu cuenta, o sea, tú tienes que ser tú, único, ¿no? Irreemplazable, distinto. Tienes que ser tú. No vale eso de compararse con los demás, o sea, como aquel puso una cafetería y yo otra, ¿no? Este otro puso una panadería y yo voy a poner otra, y aquel una zapatería, voy a poner... No, tú tienes que poner aquello que brote espontáneamente de ti, ¿no? Y no te puedes comparar, porque si te comparas con alguien ya estás hipotecado, ¿no? Y esta vida está demasiado llena de hipotecas. Y no solo hipotecas económicas, sino hipotecas sentimentales, hipotecas sensoriales, hipotecas relacionales, o sea, todas son hipotecas, ¿no? Y tú tienes que liberar cargas, tienes que ser tú. El andar comparándote con otros significa cargas adicionales. Y hay negocios que han sido muy exitosos que la persona ni siquiera imaginaba ponerlo, sino como que la vida misma lo llevó allá. Naturalmente es la intuición. Lo que tú llamas la vida misma es la intuición. Es la intuición la que te dice, tira por ahí, vete por ahí. Inténtalo. Sí. ¿Y qué es eso? Bueno, obviamente tiene que ser algo que te guste mucho, ¿no? Porque ya habrás oído mil veces que si trabajas en algo que te gusta, eso ni siquiera se puede considerar un trabajo, o sea, se considera pues una especie de afición, de juego y por el que encima vas a ganar dinero, ¿no? Diversión. Sí, tiene que ser algo que te guste, Mm. ¿no? No algo por necesidad. Si trabajas por necesidad, vamos ya por mal camino. Ángel, ¿y qué rol juega la espiritualidad en el mantener una visión clara como emprendedor? Bueno, la espiritualidad yo creo que es importante siempre, porque la espiritualidad significa un desprendimiento de todo, desprendimiento de ataduras, ¿no? A fin de cuentas, la vida humana, el ser humano, pues es como una especie de globo aerostático, ¿no? Es un globo aerostático que está fijado por cuerdas a la Tierra. Entonces tú quieres navegar en ese globo aerostático, que desde luego el globo te lleva a la libertad. El globo es tu trayectoria, eres tú y tus circunstancias. Pero, ¿qué necesitas para que el globo empiece a volar cuando ya está todo preparado, la cesta está lista, el quemador encendido, el globo lleno de aire caliente? ¿Qué se necesita? Pues ir cortando los cables, ¿verdad?, que te amarran a la tierra. Y esos cables tienen nombre. Esos cables se llaman prejuicios, razones, inhibiciones, juicios a los demás, sentidos del ridículo, vergüenzas, miedos, soberbias, vanidades, o sea, todos esos son los cables. Tú los vas rompiendo y a medida que rompes uno, sube un poco el globo, dos un poco más, tres un poco más, los cortas todos y ya eres tú. Y eres tú siendo a la libertad. Entonces eso es lo que es la espiritualidad, es el soltar lastre para ser tú mismo. Y como emprendedor tienes que ser tú mismo. O sea, no tiene ningún sentido si los demás tienen lo mismo que tú y lo están haciendo bien, ¿qué sentido tiene que tú hagas lo mismo que el resto? ¿En qué te vas a distinguir? ¿En tener un espacio con 3 metros cuadrados más que el otro? O sea, tú tienes que ser tú. Tú no puedes hacer lo que hacen los demás, sobre todo si lo hacen bien. Tienes que ser creativo e impulsivo, o sea, tener esa fuerza que te impela a moverte hacia adelante, ¿no? Ese es un poco el panorama, ¿no? Ángel, ¿y cómo encontramos el equilibrio entre el éxito profesional y el bienestar emocional? El éxito profesional tiene como una de las bases de sustentación a tus circunstancias personales. O sea, tú tienes que estar en equilibrio contigo mismo. Si tú no estás, si tú que eres el pivote de todo esto, estás en desequilibrio, pues amigo mío, el resto está en desequilibrio también. O
sea, el pivote central tiene que estar fuerte, tiene que estar firme. ¿Y qué es el pivote? Bueno, pues para los que tienen familia, ese es el pivote. Para los que no tienen familia, pues puede ser, qué sé yo, su capacidad de autorrealización, de autoconvicción de lo que están haciendo bien, o de que están satisfechos de la labor que hacen por ayudar al entorno, ¿no? Entonces, eso tiene que ser firme. El eje central de tu vida tiene que ser firme. Si tienes familia e hijos, eso tiene que estar bien. No solo a buen resguardo, ¿no? Sino que tiene que estar estabilizado, equilibrado, en armonía y en resonancia con el todo. Y si no está así, pues no hay nada que hacer. ¿Y qué significa para un emprendedor, Ángel, trabajar desde el propósito en lugar desde el ego? Bueno, el propósito es fundamental. El propósito es el ideario, ¿no? O sea, la idea de sustentación, ¿no? El ego me temo que es inevitable cuando estás en una situación en la que tu propia personalidad no es firme, es decir, estás todavía trabajando en tu personalidad. Aquella persona que tiene un carácter pero que no tiene su personalidad no puede llegar a un equilibrio estable, ¿no? Entonces, bueno, desarrolla el ego. Sin embargo, quiero decir que el ego no es peyorativo como lo plantean. O sea, el ego se suele plantear, ah, tú tienes ego, es malo. No, no. El ego es importante. El ego significa conocerte a ti mismo. Entonces, tú no puedes hacer nada bien hecho si no te conoces a ti mismo. Tú tienes que saber cuál es tu reacción, por ejemplo, ante estímulos externos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando te llega pues, un cliente y, en fin, su forma de actuar, de dirigirse a ti, de conducirse, pues hace que tú estalles de alguna manera? Ya lo estropeaste. Te has hecho un enemigo y no le vas a vender nada, ¿no? Tú tienes que saber cómo reaccionas tú. Y si sabes cómo reaccionas tú, pues parar ahí inmediatamente. O cuando veas que vas a saltar y le vas a agarrar por el pescuezo, ¿no? Le dices, Perdón un momentito que tengo que ir al baño, me disculpa, siéntate aquí". Vas al baño, te relajas un poco y vuelves. Pero la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Por eso pasan tantas atrocidades. Sí, no se conoce. Entonces, vamos a plantear que el reconocimiento del ego, el saber dónde estás parado y quién eres, es fundamental. Y luego, a partir de ahí, esos niveles de autocontrol que son fundamentales, lo que acabo de decir del globo, ir eliminando prejuicios, razones, inhibiciones, todo esto, ¿no? O sea que ese es un poco el concepto para salir adelante. O sea, un buen emprendedor es una persona que, por definición, está dispuesto a competir, está dispuesto a iniciar la carrera, ¿no? Un mal emprendedor, pues es aquel que o aquella que no cuenta con esas premisas, ¿no? De conocimiento personal y, por tanto, pues se puede estrellar en cualquier momento, ¿no? Ángel, cuando uno emprende, está pasando muchas veces por un periodo de estrés. ¿Cómo un emprendedor puede manejar el estrés desde un aspecto espiritual? Bueno, el estrés es el enemigo número uno, ¿no? El estrés viene definido por el miedo, en primer lugar, y el miedo surge cuando no usas tu intuición, ¿no? O sea, aquí el caballo de batalla, lo principal es reconocer cuál es tu intuición y usarla. O sea, todo el mundo tiene un GPS, que es esa intuición. Entonces hay que recabar algunos aspectos que son equivocados en la vida, ¿no? Fíjate, por ejemplo, hablando de emprendedores, está acuñado un término que es ese hombre o esa mujer tiene una gran capacidad de decisión. Has escuchado esto muchas veces, Ujú. ¿verdad? Y eso lo consideran como una virtud, y una gran capacidad de decisión. Pero no es una virtud, porque realmente la norma, ¿no? Lo que sería considerado como normal, es que tú veas lo que veas, lo veas con una claridad meridiana. Cuando no lo ves con claridad meridiana, que esa es la virtud, ese es el concepto estable, si no lo ves con claridad meridiana, estamos perdidos ya. Y entonces tienes que decidir, ¿no? ¿Y qué es decidir?
Decidir significa pensar. ¿Y qué es pensar? No utilizar la intuición, porque el pensamiento y la intuición se autoaniquilan. Entonces, cuando tú entras en esa dinámica peligrosa, tengo que hacer esto. Bueno, muy bien, pero ¿y si lo hago y me va mal? Punto número uno. Dos. ¿Y si no lo hago y pierdo la oportunidad? ¿Y si haciéndolo tengo riesgos con mi familia? ¿Y si voy y me acusan de haber ido antes de tiempo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Cada vez que introduces un y si, estás introduciendo una variable en la fórmula. Entonces, esa ecuación con un montón de variables es irresoluble, no la puedes resolver, ¿no? La ecuación se resuelve mejor con una o dos variables, pero todavía se resuelve mejor si te fías del GPS. Es decir, tú vas manejando por la calle y el GPS encendido que te dice la primera a la izquierda, ¿no? Y tú dices, no, no me da la gana, no voy, ¿qué pasa si voy a la derecha? Y si doblo ahora aquí, al final es un galimatías, no sale nada, posiblemente no llegues a destino. Entonces, cuando usas la intuición, tienes esa claridad mental que es el estado normal. Es un estado luminoso de la mente. Es un estado normal donde no hay error, simplemente no hay error. Hay error si tú no utilizas tu intuición. Si usas el pensamiento para eso, que el pensamiento no es otra cosa que una herramienta intelectual. Te sirve para el trabajo, ¿no? Pensamiento, o sea, tú estás en un sitio, en un almacén y resulta que, bueno, tienes todas estas cajas que pesan mucho y las tienes en las estanterías de arriba, ¿no? Te pones a pensar, ¿qué hago yo con esas? No, no tienen que estar en las de abajo porque subirlas pesa mucho. Para eso vale el pensamiento, pero no para decidir. Entonces, lo importante aquí es siempre apoyarte en tu intuición para no correr riesgos. Cuando te apoyas en tu intuición, lo que te dice la intuición, que siempre se expresa a través del deseo, es la única verdad. O sea, no hay otro camino. Ángel, muy interesante todo eso. Otra vertiente sería cuando una persona no es grata. ¿Qué importancia tiene la gratitud para el crecimiento personal y empresarial? ¿A qué te refieres con que no es grata? ¿No es grata No para es grata alguien? con él mismo. Un ejemplo, se propone metas muy grandes, logra metas pequeñas, pero no la valora. Bueno, yo pienso que está equivocado, ¿no? Es decir, tú tienes que estar de acuerdo contigo mismo en todo. Tú tienes que estar de acuerdo. Tú no puedes estar divorciado de ti, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, tú tienes que estar de acuerdo en cómo eres, quién eres, con qué no cuentas, ¿no? Y, hombre, tratar de hacerlo lo mejor posible. Esa es la encomienda principal. O sea, cualquier emprendedor, perdón, si hubiese que decirle algo, sería esto, ¿no? Que tú hazlo lo mejor que puedas. Olvídate del otro. Unas veces saldrá bien, otras veces saldrá mal, pero es que nunca vas a saber, o lo sabrás después con el tiempo, de que eso que te salió mal y de lo cual tú renegabas y te enfadabas y te enfermabas, eso ha sido extraordinariamente positivo, porque gracias a eso tú estás donde estás. O sea, volvemos a lo de antes, el error, la equivocación y el fracaso, ¿no? Tú tienes que contar con esos baremos como tus verdaderos maestros en la vida y en la vida empresarial más. Esos son los maestros. Y tú tienes que agradecer de alguna manera a quien quieras, ¿no? Que se te hayan presentado esas piedras en el camino para poder superar todos estos pasos, ¿no? Esta es la situación. ¿Y cómo la espiritualidad puede ayudar a transformar los desafíos en oportunidades para emprendedores? Bueno, siempre es que no hay otra opción. ¿Mm? Hablar de espiritualidad es hablar de sublimación. Y hablar de sublimación significa hablar de la salida, del despegue de la densidad. Ya no estás denso, ¿no? Tú sabes lo que es la densidad. O sea, la densidad es un ancla, ¿no? Te arrastra hacia la tierra. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber. Tú no puedes estar en el fondo del océano, ¿no? Anclado.
Tú tienes que subir. Y el subir, como ya he comentado antes, pues ya sabes, fuera miedos, fuera críticas, fuera prestigios, reputaciones, éticas, morales, fuera todo lo que signifique creer, Fernando. Porque fíjate, hay muchas personas que hablan, no, pues que yo creo, yo creía. No, ahora mismo hay muchas personas, las personas más espirituales, han sustituido el verbo creer por el verbo sentir. Ya no usan creer. Porque ¿qué es creer? Creer es estar dentro de un círculo y no puedes salir. Entonces, creer significa que estás preso. O sea, tú no puedes salir de ese círculo, ¿no? Ese es el círculo de los, pues eso, de la densidad, de las razones, de la argumentación, de todo esto, ¿no? O sea, tú tienes que salir de ahí. Cuando sales del círculo, entonces estás en libertad, eres tú. Mientras tanto no, mientras tanto eres lo que quieren que seas los que controlan el círculo, ¿no? Tú tienes que salirte de ahí. Ángel, hay veces que un emprendedor ya ha tomado la decisión de emprender y ya está en barco en el mar, pero llegan esas turbulencias y se siente dudoso. ¿Qué prácticas puede asumir para lograr mantener la fe en su proyecto? La intuición, o sea, fíjate que estamos hablando mucho de la intuición, pero todas esas turbulencias, tormentas, etcétera, deben ser interpretadas como oportunidades. Son oportunidades. Porque realmente si todo va bien y suavemente, tú realmente corres el riesgo de dormirte en los laureles. Y te puedes dormir y entonces se acaba la capacidad de innovación, de creación, se merma la posibilidad de competir en buenas condiciones. Es decir, necesitas de la tormenta. El emprendedor necesita una sacudida ocasional de vez en cuando, porque eso es lo que le hace moverse hacia adelante. De otra manera, corre el riesgo de eternizarse, ¿sabes? Y quedarse donde está pues mucho tiempo, ¿no? Pero todo eso te lo da la intuición. Bien amigos, y hemos llegado a la mitad de la entrevista con nuestro amigo Ángel Luis Fernández, algo sin precedentes. Esto es un bocadillo para esos emprendedores que están tomando la decisión. Este programa realmente lo va a ayudar a hacer una introspección interior y tomar las mejores decisiones. Volvemos en breve. Emprendedores RD. Bienvenidos amigos a su canal del emprendimiento Emprendedores RD con Fernando Jerez. Hoy, Fernando Jerez es un joven emprendedor él mismo que tiene un proyecto que está en esta plataforma que se llama Emprendedores con Fernando Jerez y va sobre de que aquí en Dominicana se puede crecer, se puede emprender. ¿Y qué te lleva a crear este programa? por la necesidad del conocimiento de que vivimos en un país que tiene todas las cualidades que otro país tiene. Lo que pasa es que nadie se enfoca en sacarle provecho. ¿Qué es ser emprendedor? Tú tener una idea que puede funcionar y tirarla para adelante. ¿O tú buscarías otra manera de emprender? Muy buena pregunta. Por yo cobrarle mi trabajo, hasta me bloquearon de WhatsApp. Cuando tú pierdes un cliente, pierdes más de 30 clientes. Fácilmente puedes ganar $1 millón. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? La arrogancia, la prepotencia. Yo llegué ya. ¿Se puede vivir dignamente en República Dominicana haciendo lo que tú haces? Wow, qué bacano. Sigan en conexión. Emprendedores RD. En Al Tanto TV, el canal de los emprendedores. Y recuerden, emprender está de moda. Emprendedores RD. Llevamos trabajando unos años con Relativo Films y la verdad es que no podemos estar más satisfechos. Esta empresa capitaneada por Fernando Jerez, a quien yo considero pues una de las personas más valiosas que hay hoy en día en República Dominicana en producción de medios audiovisuales, y esto pues ha quedado demostrado con nosotros dentro de la Fundación 1 a 1, porque han sido ellos los que desde hace años han llevado pues la imagen de la Fundación
con ellos hemos hecho de todo, desde anuncios en la televisión hasta presentaciones, hemos hecho bumpers de programas y verdaderamente pues no podemos estar más satisfechos porque ellos lo hacen todo, es decir, no tienen que subcontratar a nadie. Lo hacen todo y lo hacen todo a tiempo, que es lo más importante. Nosotros estamos muy satisfechos y desde luego recomendaríamos esta empresa a cualquiera, como es nuestro caso particular también, en la que ellos han hecho anuncios y proyectos audiovisuales para la Fundación en los Estados Unidos, por ejemplo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención. Conoce las emotivas historias de los emprendedores dominicanos. Toda la mercancía tuve que devolverla. Pensé en renunciar. Pensé darme por vencida. En Venezuela yo comía. Suscríbete al canal del emprendimiento Emprendedores RD con Fernando Jerez. Emprendedores RD. Bien amigos, y estamos de vuelta con el doctor Ángel Luis Fernández aquí en la Fundación 1 a 1. Pero antes queremos recordarles que estamos siendo transmitidos todos los sábados a las 7 de la noche por el canal 106 de Claro TV, Al Tanto TV, el canal de los emprendedores, con una repetición los martes a las 8 de la noche por el mismo canal. Otro tema que mucha gente me ha comentado por las redes sociales, que le agradezco a ese público. Hay gente que quiere emprender pero no sabe para lo que es bueno. ¿Cómo una persona logra identificar sus talentos para sacarle provecho? No, eso no es cierto. O sea, todo el mundo sabe desde niño qué es lo que le gusta en la vida. Lo sabe todo el mundo, lo que tienes es que identificarlo porque son muchas cosas, ¿no? Pero todo el mundo sabe. Desde niño tú sabes que si te gustaba la música o que si te gustaba hacer carritos de madera con tornillos, entonces la música, pues mira, métete en la música. Puede ser productor, intérprete, lo que sea. Carritos, lo tuyo es la ingeniería, ¿no? La mecánica, ¿no? Le gustaba mucho escribir y tal, ponte a escribir, eso es lo tuyo. Escribir un libro es una lata, o sea, se tarda tanto. Empieza a escribir, o sea, una hoja, mañana otra hoja. Lo que sí es imprescindible en todo esto es la disciplina. O sea, como no tengas disciplina, vas a estar sujeto, pues, a los vaivenes del oleaje, ¿no? Pues tienes que tener disciplina, es decir, llueva o truene, yo todos los días hago esto, ¿no? Y claro que sí, o sea, todo el mundo tiene identificado perfectamente qué es lo que le gusta, ¿no? Y eso es lo que debe hacer, el secreto es eso. En este momento, Ángel, vamos a tomar ahora el tema de lo que es la gente. Por ejemplo, yo digo mucho la vibra, que yo creo en la vibra. Ajá. Y es lo que mucha gente llama como la energía. Sí. ¿Cómo las personas emprendedoras logran identificar bloqueos energéticos y superarlos? Bueno, uno tiene bloqueos energéticos si quiere tenerlos, ¿no? Es decir, si tú tienes la casa con la puerta y las ventanas abiertas, cuando venga un ventoral o una tormenta, entra en tu casa, sin más. Entonces, ¿cuál es la solución para que no entre ni el polvo, ni la tormenta, ni el aire, ni nada de eso? Puerta cerrada y ventanas cerradas, ¿no? O sea, eso lo permites tú, ¿no? Y en cuanto a la vibra que tú dices, bueno, la vibra es un conjunto de cuestiones que precisamente he mencionado antes. La vibra significa estabilidad, equilibrio, armonía, resonancia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues esto significa fundamentalmente frecuencia vibratoria y oscilatoria, ¿no? Si tú estás anclado en la densidad, ya sabes lo que es la densidad. La densidad es estar, o sea, con el mayor peso que te puedas imaginar, a todos los niveles. Y los pesos tienen
O sea, los pesos sensoriales, los pesos emocionales tienen una presencia clara en el ser humano. Yo no sé si te has visto alguna vez o has conocido a alguien que tenga muchos problemas o que se haya hecho muchos problemas y esa persona lo ves caminando por la calle y no sé si te das cuenta, pero va así agachado. Va agachado. ¿Por qué va agachado? Es como si llevase un saco de problemas aquí, en la nuca, ¿no? Sobre los hombros. Entonces la persona va agachada, ¿no? O sea, tiene un efecto. Por el contrario, ves a una persona que está liberada de todo eso y lo ves sacando pecho, caminando. Entonces eso, pues simplemente tienes que evitarlo, ¿no? Y dentro de esa sanidad que tú llamas espiritual, pues es muy importante la introspección y hacer una reflexión personal de cómo es tu vida, ¿no? Y cómo tienes que arreglar las cosas. ¿A qué me refiero? Tú tienes que saber, por ejemplo, si vives donde debes vivir, si estás con quien tienes que estar, si comes lo que tienes que comer, si bebes lo que tienes que beber, si fumas lo que tienes que fumar, si tienes los amigos que debes tener o son enemigos, ¿no? Si trabajas donde debes trabajar o eres profundamente infeliz en tu trabajo, ¿no? Es decir, eso tienes que valorarlo porque esas son las circunstancias que te mantienen en pie, erguido, ¿no? Estable, y además esas son también las circunstancias que conducen inexorablemente al éxito. O sea, no son otras. O sea, tú tienes que tener eso muy, muy, muy claro. Claro. ¿Y qué prácticas podemos llevar a cabo para poder recargar esas energías, pero más que eso, mantener el enfoque? Escapar de la densidad. Escapar de la densidad. La densidad son, por ejemplo, los ruidos que tenemos aquí, ruidos de la calle. Son ruidos que matan. O sea, los ruidos constituyen el primer agente contaminante. No es la atmósfera, no es el aire, no, es el ruido. El ruido, incluyendo ciertas músicas. Ya sabes que decía Napoleón Bonaparte que la música es el menos molesto de los ruidos, ¿no? O sea, hay músicas que son ruidos, realmente. Son ruidos, hacen daño. Hacen daño siempre, ¿no? Después, en la componente física, es bueno hacer ejercicio, pero no pasarse de la raya, ¿no? Es decir, a un automóvil tú lo enciendes y hablas. Tú no puedes tener un automóvil encendido y en marcha 24 horas diarias, sin parar. O sea, tú tienes que apagarlo de vez en cuando, ¿no? Eso es lo que pasa con el cuerpo. Yo llamo la atención a esos que están cultivando el cuerpo, porque cuanto más cultiven el cuerpo, más se les achica la mente, ¿no? Y bueno, yo tengo algún libro que habla de esto también, es decir, es curioso comprobar que aquellos que hicieron ejercicios de competición, que iban al gimnasio a diario, musculación, no sé qué, no llega uno solo a una vejez digna. Terminan desarrollando trastornos vasculares de todo tipo, se mueren antes, o sea, el cuerpo no sedentario, pero no utilizándolo, forzándolo hasta ese nivel. Entonces, bueno, ya sabes lo que dice el adagio, ¿no? Mens sana in corpore sano, cuerpo sano y mente sana, procurando rodearte, moverte, viajar, situarte donde no haya densidad. Aquí la cuestión está en escapar de la densidad. Y tú en tu empresa, pues bueno, si vas a tener una oficina, mira, busca el lugar de menos ruido, más tranquilo y tal, porque ahí es donde verdaderamente vas a rentabilizar todos tus esfuerzos. De otra manera no. Vas a estar trabajando y enfermándote a la vez. Te va a llegar un momento en que la cosa ya no da más. Ángel, ¿y cómo podemos proteger la energía personal en un entorno competitivo? Bueno, realmente es problemático eso de la competitividad, ¿no? Hoy día son muchas las voces que se alzan en contra y que te dicen, ¿por qué razón hay que competir? ¿Por qué unos tienen que ganar y otros tienen que perder?
Nadie se da cuenta que el que gana sí recibe las mieles del éxito, pero el que pierde queda arrasado, se le acabó la vida, se le estropeó toda. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo hacer yo algo distinto, o sea, sin meterme en ese tipo de competición? Y entonces, dentro de lo que es emprender, para mí muy importante es hacerlo de tal manera que que lo que tú diseñes, aquello que vayas a hacer, o que no tenga competencia o que tenga la menor competencia posible, porque esa es la llave del éxito. Si tú haces algo que solo lo tienes tú, pues mira, el cliente potencial no le queda más remedio que ir a ti, porque eres tú solo. No, pero es que hay otros que hacen lo mismo, entonces tú tienes que hacerlo distinto, mejor. Tu oferta tiene que ser distintiva, no puede ser lo mismo, ¿no? Y esa es la llave y la clave. Tú sabes, Ángel, si me permite tutear. Claro que sí, naturalmente. Usted sabe, Ángel, que hay mucha información en las redes sociales, en el internet, donde se habla mucho de la abundancia mental y que eso te lleva al éxito. ¿Qué papel juega eso de una mentalidad abundante en el éxito empresarial? Pues yo creo que ninguno, Fernando, porque francamente eso de ponerte frente a un espejo y decir, qué lindo soy lindísimo, me veo bien, soy más bello que Adonis y tal, cuando tú sabes que no es así, ¿no? Pues lo que haces es estar engañándote. Hay algo en psiquiatría que nosotros trabajamos mucho, que es la autosugestión y la sugestión, incluyendo también el efecto placebo, ¿no? Pero tú te estás diciendo eso y te lo estás terminando de creer, pero eso es falso. Tú tienes que ir sobre premisas puntuales. Tú, si eres bajo de estatura, tú no puedes ponerte al espejo y decir, qué alto soy altísimo, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque no es así, ¿no? Y si eres alto, tú no tienes que ponderar nada ni darle gracias a nadie, sino reconocer tú mismo, decir, qué suerte he tenido, fíjate que yo trabajo en un sitio donde se necesita ser alto y yo lo soy, qué bien. Entonces tú reconoces que eres alto, reconoces que eres una persona de maneras tranquilas, ¿no? Pero no por otra vía, no por otra vía. O sea, no tiene ningún sentido autoproclamarse el mejor o el más grande, no, eso además ni siquiera lo puedes decir tú. Eso lo deciden los demás y las circunstancias, ¿no? Tú dices, yo soy rico, soy millonario, y cuando revisa la cartera... Bueno, pero eso es lo que hacen las religiones, por ejemplo, ¿no? Que las religiones funcionan porque utilizan ese tipo de fórmulas. Mira, si tú todos los domingos y tal, cuando pase la festa, tú depositas ahí $10, ¿no? Los vas a recibir. Ese es el camino de llegada a la riqueza, ¿no? Porque el Señor te va a compensar con mucha más riqueza. Es más, te dan $10, no te quepa la menor duda que dentro de medio año vas a tener $1000 por esos 10. Y eso no es así. Entonces, por eso las religiones, en este momento todas, sin excepción, perdón, todas, pues lo han ido perdiendo todo. O sea, ya ves cómo están, por ejemplo, pues la más extendida aquí, que es la católica, ya no tiene sacerdotes. Nadie quiere ir a meterse. Es decir, los que deberían ser los verdaderos embajadores, coadjutores, maestros, profesores, no hay ni uno. Han cerrado los seminarios y el que queda uno por ahí despistado le dice, bueno, tú ya no te puedes encargar de una iglesia sino de estas 20 que no tienen cura, ¿no? Entonces vas para allá. Pero lo que se está dando es eso, de una buena persona, perdón, una buena persona que ha hecho todo lo que le decían y todos los domingos ha dado el diezmo y demás, y el día antes de su muerte dice, ya me voy a morir, no me funciona el cuerpo, y yo estoy peor que antes, hice todo lo que me dijeron, yo entregué lo que me habían pedido y tal, y yo sigo igual de pobre. Eso no... Ahí entra lo que mencionaba hace un momento sobre el creer y el ser. Y el ser. Y el sentir. Claro, no, el sentir es eso mismo, es la intuición. El sentir. Y en ese mismo tono, Ángel, ¿cómo afectan las emociones de un emprendedor, que es lo que siente, en los resultados de su negocio?
Bueno, un emprendedor debe ser razonablemente emocional, porque si lo es, desde el sentimiento, estará utilizando su intuición. O sea, y fíjate que en esta conversación estoy hablando yo mucho de la intuición, que por cierto es el título de uno de mis libros, ¿no? Tiene que sentir su intuición, no puede ser insensible. O sea, tiene que seguir la intuición, porque ese es el secreto. No hay otro secreto. Si no sigue su intuición y triunfa, pues habrá que aplicarle la ley de la entropía de la física teórica y la ley del caos y el desorden. O sea, cómo con tanto caos y desorden el tipo terminó triunfando, ¿no? Pero bueno, no por él, sino por las circunstancias externas a él que hicieron que triunfase, ¿no? Si sigues tu intuición, no hay error. Vas a triunfar seguro. Eso que llaman aquí triunfar. Te van a salir las cosas sin más. O sea que esta es la cuestión, seguir identificando lo que se expresa en ti a través del deseo. Y lo que se expresa en ti es a todos los niveles. O sea, tú te puedes levantar una mañana e ir a ver al contador de tu empresa y decir, oye, que quiero comprar la oficina de al lado. ¿Cómo vas a comprar la oficina de al lado si esta la debemos y tenemos 1000 deudas? No sé, algo me dice que hay que comprarla. Hay que llevarse esa Sí, intuición. entonces tú vas y preguntas y a lo mejor resulta que el dueño pues no tiene prisa por cobrar. No, si la quieres, mira, para ti, eres el vecino y me la pagas como puedes, ya hablamos. Y nunca hubiera imaginado yo. Sí, eso ha pasado muchas veces, como que uno está en el lugar adecuado en el momento indicado. Esa es la intuición, Sí. que te dice inténtalo. Y el contador te dice, vamos, ni acercarte. ¿Dónde vas tú? O sea, cantidad de deudas que tienes y demás, y andas pensando, sí, pero es que si no tengo lo de al lado, no tengo almacén, necesito más almacén, y por preguntar no se pierde nada, ¿no? Y ese es justamente el espíritu emprendedor, el que te hace ir hacia adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones adversas, y enterarte, y preguntar, y ejecutar. Porque ese tipo de cosas que son la magia de la vida existen. Todo el mundo ha protagonizado algo de eso en algún momento, ¿no? Sí. Y existe eso, Ángel, de la frecuencia del éxito. Bueno, no sé muy bien a qué te refieres. A la vibración. Fíjate, en la vibración de una persona, las ondas, ¿no?, que determinan la vitalidad de una persona y la funcionalidad de una persona, no son estables. Es decir, las ondas van así. Es decir, quiere decir que unas veces estás arriba y otras estás abajo, ¿no? Y el estar abajo no significa que te arruinaste, no, sino has bajado para ganar impulso y volver a subir. O sea, todas esas ondas, si tú ves en física teórica, se habla de cumbres y de valles, de picos y de valles. Baja, sube. Ahora, otra cuestión distinta es la frecuencia vibratoria, ¿no?, y la longitud de onda. Es decir, las ondas unas van así, muy suaves, otras van así, otras van así, ¿no? Pero son las mismas ondas y todas tienen esos picos y esos valles, ¿no? Entonces, simplemente tú, cuando estés en el pico, aprovéchalo, y cuando estés en el valle, aprovéchalo también para tomar impulso. Cuanto más impulso tomes abajo, más rápidamente vas a volver a subir. Todo es así. Esto significa, en la práctica, que nadie está arriba permanentemente ni abajo permanentemente. Yo creo que es una ventaja lo que nos estás comentando, ya que no importa lo que uno sienta, sino lo que uno hace. Entonces hay muchas personas que dejan de aprovechar oportunidades, simplemente con ese momento se sienten mal. Sí, yo me refiero cuando hablo de esto, que tienes que ejecutar tu santa voluntad y no tu terca voluntad. Ángel, ¿cómo manejamos situaciones donde personas y situaciones nos intentan limitar? Es que esas personas que te intentan limitar son justamente tus impulsores. Aquella persona que intente limitarte en tu trayectoria, sin darse cuenta, lo que está haciendo es empujándote. Porque hay una tendencia en los seres humanos que es, tú me quieres frenar o
O no quieres que yo haga esto. No querías una, te voy a dar 3. Entonces, esos son impulsores. O llamados de otra manera, yo les llamo aceleradores. Viene siendo un combustible. Sí. Los aceleradores son personas, fundamentalmente personas, a veces son circunstancias, ¿no? Pero son personas que se atraviesan en tu vida, que te hacen daño, que te hacen mal, pero es que justamente eso es el acicate, eso es el combustible que te permite acelerar. Sin esos, tú te quedarías ahí plácidamente, nada, voy bien, el negocio va bien y demás. O sea que en cierta forma son necesarios para el crecimiento. Fundamentales, sí, para mí, en lo que a mí respecta, son fundamentales. Que haya alguien que sea disidente, ¿no? Que te critique, que te juzgue, que te condene, ¿no? Que haga sobre ti, efectúe falsos testimonios. Eso es justamente lo que necesitas. Tú sabes, Ángel, que mayormente, como bien comentabas al inicio, la persona debe de enamorarse de sí mismo y lograr una armonía entre lo que es y lo que hace. Pero vivimos en un mundo como que separa lo espiritual, lo personal de lo que es el negocio. ¿Qué tan importantes son las meditaciones personales para el crecimiento de una empresa? Hombre, las meditaciones están bien, pero hay personas, yo por ejemplo no medito nunca. Hay personas que no meditan, eso tienes que decidirlo tú. O sea, el crecimiento de la empresa depende de tu propio latido como emprendedor, ¿no? Y la manera de mantener un latido estable, nadie como tú lo sabe. A lo mejor un latido estable lo consigues yéndote al campo los fines de semana, contactando con la naturaleza, ¿no? Acudiendo a refugios. Es importante tener un refugio. ¿Qué es un refugio? Bueno, pues un refugio a lo mejor pues es una cafetería donde tú vas, te sientes como en casa, te tomas allí un café, te tratan, te reciben, hola Fernando, y, o sea, como familia tuya. Un refugio naturalmente es tu familia, pero hay personas aquí sobre todo que tienen más familia. Aquí, por ejemplo, hay personas que tienen más de una madre, ¿no? Porque tienen una madre adoptiva, a quien consideran madre también, y esa madre es un refugio. Y van a verla, hola mami, ¿no? Y si alguien te conoce, pero tu madre no era la del otro día que me presentaste. Bueno, sí, es que esa era mi madre biológica, pero esta es mami también. O sea, entonces, esos son refugios. Refugio es irte al campo, a un punto determinado, no a cualquier sitio del campo, sino a un sitio donde tú estás sistemáticamente bien. Ángel, ¿y la prosperidad es algo que creamos, buscamos o que atraemos? La prosperidad es interior, no es exterior. La prosperidad es lo que llevas dentro. O sea, todo aquello que haces por fuera y que tiene un referente dentro, esa es la prosperidad. Tú no eres más próspero por tener 2 casas, 3 vehículos y 3 sedes de la empresa, ¿no? Al contrario, a lo mejor eres menos próspero porque tienes todo eso, pero eso te da un montón de problemas terribles, ¿no? Y además te obliga a algo. Es decir, es el clásico tipo pues, que tiene una casa en el campo. ¿Y qué pasa con eso? Pues está obligado a ir todos los fines de semana a esa casa para mantenerla. Pero hay otro que te dice, no, yo soy más próspero y mejor. ¿Y por qué? Porque yo no tengo casa en el campo. Yo cuando quiero ir al campo a un sitio, alquilo un fin de semana con un Airbnb, estoy feliz. Y no estoy obligado, no estoy atado, no estoy hipotecado a eso, ¿no? Entonces ahora mismo hay mucha gente que está así. Incluso pues en el propio concepto de la propiedad. Hay gente que dice, no, yo no sé, no se me ocurre comprar una casa o un apartamento ni por casualidad, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que sucede desde hace muchos años en Nueva York. Pues, no, yo alquilo. Y alquilo ese sitio hasta que esté contento, ¿no? Si en algún momento se complicó el barrio, es muy ruidoso ahora, malos olores, me voy a otro sitio, alquilo, no tengo compromiso alguno. Ni siquiera tengo que pagar Hacienda porque el que paga es el dueño, el propietario, ¿no? Pero la prosperidad es interior.
ser próspero contigo mismo desde tu interior y tener tu casa interior perfectamente amueblada. Ángel, estábamos tocando hace rato lo que es el tema de la intuición y de la toma de decisiones. Entonces, vamos a adentrar un poquito más, casualmente ya tenía ese tema de la intuición, para ayudar a un futuro emprendedor a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo un emprendedor, Ángel, puede desarrollar más esa intuición para tomar buenas decisiones? Tienen que usarla. O sea, la intuición no es algo que tú tengas que desarrollar, ¿no? O sea, es como si alguien te pregunta, ¿cómo se puede caminar? ¿Me da usted un cursillo? Quiero un taller de cómo caminar. Entonces el tipo te dice, no, pues eso no hace falta un taller. Mira, te pones en pie, ¿no? Y pones delante una pierna y luego la otra y así empiezas, ¿no? Pues esto es parecido. La intuición la tienes que utilizar. Lo que yo diría es que cada vez que alguien tenga que tomar una decisión basada en premisas, corre grandes riesgos. Por lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, si tú empiezas a utilizar esos síes condicionales, y si voy y no me sale, y si no voy y resulta que por no ir le se lo dieron a otro, y si yendo me enfermo, y si no llevo todo lo que ellos piden, y creo llevarlo, pero ¿y si no lo llevo? Entonces conviertes la toma de decisión en una verdadera ruleta rusa. Es decir, es como tener un revólver cargado y decir, vamos, ¿y si? No, no pasó nada. A ver, el siguiente. ¿Y si? Entonces no puedes estar dependiendo de eso. No puedes estar dependiendo de eso porque lo más probable es que te equivoques, ¿no? Es decir, las decisiones, en definitiva, no deberían ser tomadas, porque tú deberías, el estado natural de un ser humano es ver las cosas claras. Cuando tú quieres tomar una decisión es porque no las ves claras. Porque si las vieses claras, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, ¿cuándo ves claro? La siguiente pregunta sería, ¿cuándo ves las cosas claras? Cuando miras a tu intuición. Tu intuición es como el GPS. El GPS solo te da una ruta, o sea, no hay un GPS que te diga, tiene usted 4 opciones. Si va por la izquierda, o sea, si va por el medio, si va por... O sea, la intuición no es así, la intuición te da una línea. Y esa línea es la única verdad, es lo único cierto. Entonces, cuando sigues eso, no hay decisión que tomar. De manera que uno pudiera decir, si estás metido en eso de tomar una decisión y andas dando vueltas a la cabeza, tienes que saber que te estás equivocando. No ves las cosas claras, ¿no? Y entonces, claro, hay un error de fondo ahí cuando pues consideran a alguien, ¿verdad? O celebran de alguien de gran capacidad de decisión, ¿no? Yo cuando veo eso personalmente digo, pues qué pena me da ese hombre, ¿no? Le están dando un premio por la capacidad de decisión y eso es una ruleta rusa. No, o sea, eso no tiene sentido. Si tiene que decidir, se está equivocando. Emprendedores RD, Fernando Jerez. Emprendedores RD, para tanto querer. Emprendedores RD, Emprendedores RD. Emprendedores RD.